¿Y tú qué haces? ¿Obedeces? ¿Te ríes? ¿Razonas? ¿Cuáles son tus pensamientos, tu actitud o tu reacción cada vez que Dios te da una palabra o cada vez que te da una voz de aliento frente a cierta situación adversa por medio de alguien? En el interior de la palabra podemos descubrir ese estilo de vida que tuvo cada persona que se encuentra allí plasmada. Podemos encontrar algunos que razonaban y les parecía incoherente lo que escuchaban de Dios o lo que Dios enviaba a decirles por medio de sus profetas. Encontramos unos que se reían porque le ponían lógica humana a lo que escuchaban, y esto no sonaba cuerdo, pero encontramos otros que solo aceptaban la instrucción y caminaban por ella. La ponían por obra sin razonar, como también vemos los siervos del enemigo que estaban atentos para hacer piedra de tropiezo e impedir que lo dicho por el Señor se cumpliese. Por eso al comienzo te decía, ¿tú obedeces, te ríes o razonas? ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos, así que se rió en silencio dentro de sí misma. O sea, ella empezó a pensar, ella empezó a tener pensamientos de acuerdo con lo que estaba escuchando y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Esto lo encuentras en Génesis 18, del 11 al 15. Sara razonó, Sara se rió. Cuando Sara escuchó el plan que Dios tenía para ellos, cuando Dios anunció que era el tiempo de recibir eso que tal vez por años habían estado esperando, le pareció locura, le pareció insensato. Le empezó a ver todas las imposibilidades, se empezó a ver ella y su condición, como también vio a Abraham su esposo y lo imposible que era ante sus ojos o su entendimiento que esto llegara a suceder. Permanentemente el Señor nos está trayendo palabra de aliento, nos anuncia lo que está planeando hacer, pero ¿no te has puesto por un momento a revisar qué has hecho con cada uno de estos mensajes? ¿No te has puesto a meditar en el por qué eso que Dios ha venido anunciando no se ha cumplido? Sería bueno que revisáramos por un momento cuál ha sido nuestra actitud y mentalidad frente a todo lo que el Señor nos ha dicho, prometido o enseñado. ¿Hasta dónde hemos ejecutado la palabra como es necesario hacerlo para que ésta se manifieste? En Mateo 11 del 22 al 24 encontramos que en una oportunidad Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios, no en las noticias, no en sus capacidades, no en sus recursos, no en el hombre, no en el trabajo, no en su jefe, no, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, como quien nos quiere decir que lo que nosotros vemos, vivimos, recibimos a nuestro alrededor no es la verdad. La única verdad está en Cristo, está en lo que Dios nos viene a decir. ¿Y cuál es la verdad que el Señor nos trae en esta oportunidad? Es algo sencillo, como todo lo que viene de Dios. Y continúa diciendo la palabra, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. No es repetir como loros. No es porque Dios dijo que va a hacer esto, entonces voy a empezar a repetir y a repetir. No es repetir, dice que hay que creer. O sea, debemos tener una mentalidad acorde a lo que Dios está diciendo, no razonando, no limitando a Dios, no mirando nuestras condiciones, sino creyendo en nuestra mente, recreando nuestra mente en que aunque en nuestra humanidad lo que nosotros somos y tenemos sería imposible, como lo vio Sara, entendamos que si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer, porque de hecho Dios es el creador de todo cuanto existe, del cielo, de la tierra, de toda su plenitud. Todo lo que necesitas está bajo el poder de Dios. Todo lo que necesitas está bajo la cobertura de Dios. Todo lo que necesitas está en esa fuente eterna e inagotable que hay en el cielo para cada uno de nosotros. Dios tiene todo lo que necesitamos, pero hay que creer que Él lo tiene. No hay que creer que
que solamente va a ser posible si nosotros los podemos tener con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu, que es el que manifiesta acá en la tierra lo que Dios ya nos ha dicho en oración, lo que Dios nos ha entregado por una palabra. Es de esa manera que podemos palpar, disfrutar o hacer visible lo que mientras estamos orando aún es invisible. Mientras en el tiempo que estamos trabajando y afirmando esa palabra aún sigue siendo invisible porque no está, porque no lo vemos, pero el hecho que no lo veamos no quiere decir que no está, ya está bajo el poder de Dios, ya está bajo el gobierno de Dios, pero tenemos que bajarlo del cielo, tenemos que establecerlo por medio de la palabra, como el Señor lo dice. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, si nuestros pensamientos y nuestras palabras están en unidad con lo que Dios ha dicho, la palabra es clara en el día de hoy, donde dice en el versículo 24 que acabamos de leer: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, si creo que ya Dios la ha manifestado, entonces será nuestra. Si empezamos a verlas como si ya la estuviéramos disfrutando, como si ya estuviera sucediendo, entonces será nuestro. Eso por lo que estamos orando. Así que quédate con esta palabra en mente, no la dejes pasar por alto, aférrate a esta verdad. No olvides cuál es la manera en que verás hecho eso que Dios te ha dicho. Ora por tus asuntos de la manera correcta. Recuerda, no es solo repetir como loro lo que Dios ha dicho, es creer en tu corazón. Sara razonó en su corazón, se rió en silencio, habló en su mente, lo que quiere decir que ahí donde debe nacer nuestra fe, para que la oración o la palabra salga con poder, no hubo unidad en ese momento y por eso el Señor la confrontó, la exhortó. Y aunque lo negó, Dios afirmó que se había dado cuenta, porque es Dios el único que conoce nuestros más profundos pensamientos y nuestras intenciones. Es el único que sabe si verdaderamente estamos creyendo. A Él no le podemos decir que estamos creyendo por algo cuando en nuestro corazón hay duda. Es Dios quien se da cuenta si estamos creyendo de verdad o no. De manera que de ahora en adelante, cuando Dios te dé una palabra, no la razones, no le busques la lógica humana, no te rías de lo que Dios te ha dicho, solo cree, ora, pensando, recreándote en tus pensamientos como si ya lo hubieras recibido. Y esto será hecho, esto será tuyo. Dios te bendice.